Greta Molthaus, 10 de abril de 1948. El alimento de las impresiones. Idea trabajo. El trabajo nos enseña que la máquina humana absorbe 3 alimentos. 1. El alimento ordinario. 2. El aire. Y 3. Las impresiones. Con estos 3 alimentos, la máquina produce las diferentes energías para los centros diferentes que permiten funcionar a dicha máquina. Por lo tanto, el hombre puede enfermar debido a la carencia de uno de estos 3 alimentos. Sin el alimento ordinario puede vivir tal vez unas pocas semanas. Sin el alimento del aire vive tan solo unos pocos minutos. Y el trabajo dice que sin el alimento de las impresiones el hombre no puede vivir ni siquiera un instante. Comentario. Hablaremos únicamente del alimento de las impresiones. Tanto estando despierto como dormido en el sentido ordinario, el hombre recibe impresiones. Cuando está dormido en la cama, por ejemplo, muchas impresiones provienen de su cuerpo, de sentir calor o frío, de una sensación de dolor o de comodidad, de los músculos que ayudan a la respiración, del ritmo cardíaco, y así sucesivamente. Si todas las impresiones fueran suprimidas, un hombre moriría de repente. Ocupémonos ahora del hombre o de la mujer enamorada que no tiene noticias de la persona amada. Supongamos que empiezan a consumirse, a desmejorar y caen enfermos. Supongamos que los llevan al hospital. Los médicos les prescriben un alimento más sustancioso, o les recomiendan un cambio de aire, etc. Empero el desdichado paciente sigue enfermo, débil, desesperado. Por más que le receten vinos generosos, no mejora. De pronto llega un telegrama. La persona amada sigue con vida y regresa al día siguiente. ¿No creen que dicho hombre, dicha mujer, de súbito se convierten en una persona muy diferente? Por supuesto. ¿Y a qué se debe ello? ¿Cuál es el extraño alimento que produjo tan rápido cambio? Ese extraño alimento es el alimento de las impresiones. ¿Cómo fue suministrado ese alimento? Por el telegrama, por las maravillosas noticias. Ahora bien, hace mucho tiempo, en la época en que yo y unos pocos compañeros luchábamos para que se reconociera en medicina el factor psicológico, muchas veces empleé el ejemplo que mencioné anteriormente, pero los médicos de aquellos días no aceptaban nuestras ideas fácilmente. No me cabe la menor duda que les hubiera gustado tener el trocito de papel en el que estaban escritas las maravillosas palabras, para pensarlo y medirlo y analizar sus componentes químicos, a fin de encontrar una causa física que explicase la transformación del paciente. Estoy seguro que algunos de ellos, al enviar telegramas similares a pacientes que no estaban enamorados, y al no obtener resultado alguno, hubieran afirmado que, evidentemente, dicho telegrama carecía de valor desde el punto de vista médico. Pues bien, tal era el estado de oscuridad en los primeros 2 decenios de este siglo cuando se entabló el combate del factor psicológico en la enfermedad. Y luego vino la neurosis de guerra, y en verdad, destacados médicos, buscaban en la sangre alguna plaqueta insólita o algún cuerpo extraño para que diera cuenta del derrumbe de un hombre que había pasado en las trincheras meses y meses bajo un intenso bombardeo. Sí, aún no se había reconocido distintamente el factor psicológico. Ahora bien, si su alimento de impresiones no es sino una serie de horrores diarios, será, desde luego, un mal alimento y lo enfermará del mismo modo que el aire viciado. Los alimentos en malas condiciones y carentes de vitaminas lo enferman, le provocan escorbuto y cosas parecidas. Pienso a menudo que toda la serie de enfermedades físicas debidas a la carencia de vitaminas,
tales como el escorbuto, etc., suelen darse correspondientemente en el plano mental. Una persona mezquina, llena de prejuicios, una persona celosa, una persona negativa, por ejemplo, absorberá impresiones negativas y así se enfermará en ese nivel, mientras que una persona más generosa y de mente más amplia, no lo hará. Pagamos el precio de toda actitud equivocada, de todo lo que no perdonamos, de todas las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, de todos los estados negativos. Hablaremos ahora acerca de percibir, observar, el efecto de las impresiones, acerca de lo que significa el término trabajo-alimento de impresiones, en la práctica. Contémplese a sí mismo. Se entera que el caballo al cual apostó ha ganado. Es una noticia agradable. O se enteró que ha perdido. Esta noticia no es tan agradable. Ahora bien, la noticia de que el caballo ha ganado o ha perdido, es un ejemplo de alimento de impresiones. Empero, la gente suele decirme que no entienden qué significa alimento de impresiones. Comprenden el alimento y la bebida ordinarios. Cuando se dice que el aire es un alimento, suelen dudar. ¿Cómo puede ser eso, doctor? Si ni siquiera se lo puede ver, como alguien me dijo una vez. Pero en cuanto a considerar a las impresiones como un alimento, les parece pura insensatez. Ahora bien, supongamos que una persona lo invita a cenar y que usted tiene hambre. El primer plato es, digamos, un buen asado propiamente cocido. Pero el sótano de moda donde está cenando es caldeado por una estufa de carbón que tiene fugas. Así usted se pesca un buen dolor de cabeza. Esto es, el alimento de aire es malo. Pues bien, usted trata de aguantar su dolor. Entonces la persona, con quien está cenando, le dice que su traje no le sienta bien y con ese traje es un horror. Ahora bien, en este caso el alimento real, 768, es excelente. El alimento de aire, 192, está impregnado de monóxido de carbono y así es venenoso. Y finalmente, el alimento de impresiones, a saber, usted es un horror, no es en verdad muy conveniente. Temo mucho que esa velada no le producirá placer. Creo que una comida mal cocida, con buen aire y junto a compañeros agradables sería infinitamente preferible. Sí, pero no percibimos todas esas cosas. No tenemos ojos para estas cosas. Hay un proverbio que dice, es preferible pan y cebollas con amor que el mejor guisado con odio. ¿Cuál es el secreto? Es preferible una comida escasa con buen alimento de impresiones, que un banquete con emociones negativas. Ahora bien, es necesario, luego, en el trabajo, entender que en la absorción las impresiones, todas ellas son, en cierto sentido, internas, aun cuando vemos una persona exteriormente. Supongamos que un hombre ve a su amada, con los brazos llenos de rosas, acercándose a él en una pradera iluminada por el sol. Recibe impresiones muy fuertes. Su corazón se contrae o se expande. Reflexiona un instante. La visión de su amada es una impresión que penetra en los ojos en forma de imagen, debido a los rayos de luz. Esa imagen, tal como ocurre en una máquina fotográfica, se refleja invertida en la placa sensible o retina. Así, su amada, está invertida. Entonces esa imagen invertida es recibida por unos 7 millones de terminaciones nerviosas sensibles a la luz que cambian dicha imagen, y la envían a través de 1 millón de nervios separados al cerebro. En el trayecto que sigue la imagen de la amada, primero invertida, luego escindida en millones de impulsos nerviosos separados, está dividida, de tal modo, que un trocito del hemisferio izquierdo en la parte trasera de la cabeza recibe la mitad de la imagen y el hemisferio derecho la otra mitad, hablando en general, y cada impulso estimula a otros millones de células.
Cuando todo el complejo aparato que nos pone en relación con la madre de las rosas es captado, nos damos cuenta que el mundo externo de los objetos se ve gracias a la maquinaria interna de las neuronas. Empero, parece tan próxima, tan al alcance de la mente. Pero en rigor está muy distante y por lo tanto es imposible ponerse en contacto inmediato con todo lo que deseamos y esperamos. Pero si comprende a su bien amada y ella lo comprende, aprendiendo un nuevo lenguaje tal como el del trabajo, estará mucho más cerca. Estamos mucho más cerca unos de otros psicológicamente que físicamente. En verdad, no es risible que, el galán, en el acto de ofrecer su mano, lo hace la amada invertida, y viceversa. Cabe decir que es algo maravillosamente hábil, pero nos hace reflexionar que no dejaba de ser acertada la antigua idea de que el mundo externo es una suerte de ilusión. En la época actual, la gente no solo sufre los efectos adversos de la cantidad limitada del alimento ordinario, sino también la falta del alimento adecuado de impresiones. La estupidez, la pesadez, la monotonía, todo ello, significa carencia de impresiones. Es necesario comprender que una persona puede enfermarse por la falta del más importante de todos los alimentos, el alimento de impresiones. Consideremos, pues, la diferencia entre un mundo monótono, un mundo uniforme y un mundo colorido, un mundo donde las diferencias son muy marcadas. ¿Cuál piensa usted le dará más alimento de impresiones? ¿Cuál de esos mundos será psicológicamente el conveniente? Por cierto, ¿no será aquel en el cual todo está reducido a un nivel común de modo que no existe diferencia alguna? Un hombre no obtiene impresiones ricas de la monotonía, sino de las diferencias. Esto nos lleva a la cuestión de la recepción de las impresiones. ¿Cómo recibimos las impresiones de fuera, o más bien, sobre qué caen dichas impresiones? Caen sobre las asociaciones. A consecuencia de ello, la vida tiende a producir el mismo efecto día tras día. Las impresiones, claro está, no son siempre exactamente las mismas. Es nuestra manera de recibirlas que es siempre la misma. Gurdjieff dijo una vez: intente ver las cosas sin asociaciones. Ahora bien, si pudiéramos ver las cosas sin asociaciones, nos veríamos transportados a un mundo de maravillas. Las impresiones caerían en la esencia. A Gurdjieff se le hizo una vez la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando las impresiones caen en la esencia? Replicó: todo llega a ser más vívido. Ahora bien, tal como somos, las impresiones caen en una maquinaria de asociaciones que distribuye las impresiones a los diferentes centros mecánicamente. Esto es, las impresiones producen un habitual efecto mecánico y no logran ser tan vívidas como debieran serlo. Así tenemos que cambiar nuestras asociaciones y esto comienza al comprender, para decirlo brevemente, todo lo que el trabajo nos enseña mediante la observación de sí y la no identificación. Por ejemplo, vislumbrar que se es mecánico, debilita las asociaciones que se fundan en la creencia de ser plenamente consciente. Ver las cosas desde el punto de vista del trabajo modifica las asociaciones mecánicas. Esto, a su vez, acrecienta la recepción del alimento de impresiones. Si seguimos pensando como antes, no seremos capaces de librarnos de las asociaciones mecánicas. No se puede alcanzar un nuevo sentir de sí mismo si se persiste en pensar como antes. Así, los evangelios enseñan que metanoia, esto es, el cambio de mente, o el nuevo pensar, es el punto de partida de la transformación de sí. Las asociaciones son una parte de nosotros, pero no las advertimos. Actúan antes de poder ver su acción. Pero con la experiencia aportada por la observación, podemos ver tanto la impresión entrante como la asociación que está a punto de establecer, y, eventualmente, se puede impedir que esto suceda. Esa es una etapa que conviene alcanzar en el trabajo, pues su valor es inestimable.
entre otras cosas, permite ver prácticamente, y no pensar teóricamente, que el mundo exterior solo nos llega, por así decir, a través de muchas lentes deformantes, y que no nos vemos realmente los unos a los otros, sino nuestra idea de la gente o nuestras asociaciones con dicha gente, asociaciones con las cuales estamos identificados. A ello se debe que, cuando una persona no se comporta tal como lo esperábamos, nos sentimos desconcertados. No corresponde a las asociaciones que tenemos de dicha persona y de nosotros mismos. Esta es una de las razones por las cuales las gentes se ponen los unos a los otros en la cárcel. Es necesario abandonar, desechar esas asociaciones.